Imagina esto: luces brillantes, cámaras parpadeando, y una de las actrices más admiradas de Hollywood a punto de dar el paso más importante de su vida. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que, justo antes de caminar hacia el altar, esa estrella cometió un acto que cambiaría su historia para siempre? Hoy te traemos una confesión que sacudió a la industria del entretenimiento y dejó a millones de fans boquiabiertos. Esta es la historia de Demi Moore, una mujer que, a pesar de tenerlo todo, se enfrentó a sus propios demonios en el momento más crucial de su vida. Prepárate para descubrir los detalles ocultos detrás de una de las revelaciones más impactantes de Hollywood. Una historia de amor, traición, miedo y sobre todo, de humanidad. Demi Moore era la reina indiscutible de los años 90. Su rostro adornaba portadas de revistas, sus películas rompían récords de taquilla, y su vida amorosa parecía sacada de un cuento de hadas moderno. Era el sueño americano hecho realidad. Fama, fortuna y un romance apasionado con el músico Freddie Moore. Pero como suele suceder en Hollywood, la realidad detrás de las cámaras era mucho más compleja de lo que cualquiera podía imaginar. Detrás de cada sonrisa en la alfombra roja, había una historia de lucha interna, de inseguridades y de una búsqueda constante de aceptación y amor verdadero. Demi no solo era una estrella, era un símbolo de éxito, pero también una mujer que, como tantas otras, enfrentaba sus propias batallas lejos de los reflectores. Porque detrás del brillo, los vestidos de diseñador y las sonrisas para los fotógrafos, la vida amorosa de Demi estaba lejos de ser perfecta. Bajo la superficie, había dudas, inseguridades y una sensación de vacío que ni la fama ni el dinero podían llenar. La presión de mantener una imagen impecable ante el público y la prensa era abrumadora. Cada paso, cada decisión, era analizada y juzgada por millones. Y aunque parecía tenerlo todo, Demi sentía que algo faltaba. Una pieza esencial que no lograba encontrar ni en el éxito profesional ni en el amor romántico. La noche antes de casarse con Freddie Moore, Demi Moore tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su vida. En vez de celebrar su despedida de soltera rodeada de amigas y risas, se sintió abrumada por una mezcla de emociones que no podía controlar. Así que, en un acto impulsivo y casi desesperado, se escapó de su propia fiesta y fue directamente al apartamento de otro hombre. No era solo una aventura, era una huida, una búsqueda de algo que ni ella misma podía definir en ese momento. Imagina el peso de esa decisión: el vestido de novia esperando en el armario, los invitados celebrando, y ella, sola en un taxi, enfrentando una tormenta interna de dudas y miedos. Esa noche, Demi no solo traicionó a su futuro esposo, sino también a la imagen que había construido para el mundo y para sí misma. Años después, Demi decidió contar toda la verdad en sus memorias, Inside Out. En sus propias palabras confesó: "No sé por qué lo hice. Tal vez no quería casarme en absoluto. Tal vez estaba buscando una salida, una excusa, o simplemente una forma de sentirme viva en medio de tanta presión". Estas palabras, escritas con una honestidad desgarradora, revelan la complejidad de sus emociones en ese momento. No era solo una cuestión de infidelidad, sino una lucha profunda con su propia identidad, sus deseos y sus miedos más íntimos. Demi se atrevió a mirar hacia atrás y enfrentar la verdad, sin importar lo doloroso que fuera. Su honestidad fue brutal, sin adornos ni justificaciones. Admitió que, en ese momento, no tenía el valor de enfrentar sus verdaderos sentimientos, ni de decirle a Freddie la verdad antes de la boda. En vez de eso, eligió el camino más doloroso, tanto para ella como para él. La culpa y el remordimiento la acompañaron durante años, convirtiéndose en una sombra que oscurecía incluso sus momentos más felices. Pero al compartir su historia, Demi abrió la puerta a una conversación más profunda sobre el perdón, la redención y la importancia de ser honestos con nosotros mismos y con los demás. Cuando la confesión salió a la luz, fue como una bomba en el mundo del espectáculo. Los tabloides no tardaron en publicar titulares escandalosos, y las redes sociales se llenaron de opiniones divididas. Algunos la llamaron valiente por atreverse a contar su verdad, mientras que otros la criticaron duramente, tachándola de egoísta y traicionera.
La noticia se convirtió en tema de conversación en programas de televisión, podcasts y foros de internet. La gente debatía no solo sobre la infidelidad, sino sobre la presión que enfrentan las celebridades para mantener una imagen perfecta y la dificultad de ser vulnerables en público. La confesión de Demi Moore se transformó en un espejo para la sociedad, obligándonos a cuestionar nuestras propias expectativas y prejuicios. Pero más allá del escándalo, la historia de Demi Moore abrió un debate sobre la presión que sienten las celebridades para mantener una imagen perfecta, y sobre lo difícil que puede ser enfrentar los propios errores cuando todo el mundo está mirando. ¿Cuántas veces hemos juzgado a otros sin conocer la historia completa? ¿Cuántas veces hemos sentido miedo de mostrar nuestras debilidades por temor al rechazo o la crítica? La valentía de Demi al compartir su verdad nos invita a reflexionar sobre la importancia de la empatía y la comprensión, tanto hacia los demás como hacia nosotros mismos. Para Demi, compartir su momento más oscuro no fue solo un acto de valentía, sino también un paso crucial hacia la sanación y el autoperdón. En entrevistas posteriores, habló de cómo escribir su historia la ayudó a entenderse mejor, a aceptar sus errores y a dejar atrás la culpa que la había perseguido durante años. El proceso de escribir sus memorias fue, para ella, una especie de terapia, una oportunidad de mirar hacia adentro y reconciliarse con su pasado. Demi aprendió que el perdón no siempre viene de los demás, sino que, muchas veces, debe empezar por uno mismo. Reconocer nuestras fallas y aprender de ellas es el primer paso para sanar y crecer como personas. Todos tenemos secretos, dijo en una ocasión, pero solo enfrentándolos podemos realmente liberarnos de ellos. Estas palabras resuenan no solo en el mundo de las celebridades, sino en la vida de cualquier persona que haya sentido el peso de un error o una decisión difícil. La historia de Demi nos recuerda que la perfección es una ilusión, y que la verdadera fortaleza radica en la capacidad de ser honestos, vulnerables y compasivos, tanto con nosotros mismos como con los demás. La historia de Demi Moore nos invita a reflexionar. ¿Qué haríamos nosotros en su lugar? ¿Es mejor callar para proteger a los demás? ¿O decir la verdad aunque duela? ¿Hasta qué punto somos responsables de nuestras propias decisiones, incluso cuando sentimos que el mundo espera que seamos perfectos? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero son esenciales para entender la complejidad de la naturaleza humana. Todos enfrentamos momentos de duda, de miedo y de tentación. Lo importante es cómo elegimos actuar y, sobre todo, cómo enfrentamos las consecuencias de nuestras acciones. En un mundo donde las redes sociales y los medios de comunicación nos exigen transparencia total, la confesión de Demi nos recuerda que la verdad, aunque dolorosa, puede ser el primer paso hacia la libertad personal. Vivimos en una era donde la imagen lo es todo, donde cada error puede ser amplificado y juzgado por millones en cuestión de segundos. Sin embargo, la historia de Demi demuestra que la autenticidad y la honestidad siguen siendo valores fundamentales, incluso cuando el precio a pagar es alto. Al final, lo que realmente importa es la paz interior y la capacidad de vivir con nuestras decisiones. Y aunque muchos la juzgaron, otros encontraron en su historia un ejemplo de humanidad, de vulnerabilidad y de la capacidad de cambiar, incluso después de cometer errores graves. La vida no es una línea recta, está llena de giros inesperados, de caídas y de oportunidades para levantarse y empezar de nuevo. Demi Moore nos muestra que, aunque el pasado no se puede cambiar, siempre podemos elegir cómo enfrentarlo y qué lecciones extraer de él. Su historia es un recordatorio de que todos somos imperfectos, pero también capaces de crecer, aprender y perdonar. Ahora te toca a ti. ¿Crees que Demi Moore hizo bien en contar su verdad? ¿O debería haber guardado el secreto para siempre? ¿Vale la pena confesar, aunque eso signifique enfrentar el juicio público? Déjanos tus pensamientos en los comentarios, suscríbete para más historias impactantes del mundo de las celebridades, y recuerda, todos, incluso las estrellas más brillantes, tienen secretos. Lo importante es cómo elegimos enfrentarlos, porque al final, la vida se trata de aprender, de crecer y de encontrar la valentía para ser auténticos, incluso cuando el mundo espera perfección. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón de una de las historias más sinceras y conmovedoras de Hollywood. Nos vemos en el próximo capítulo.
donde seguiremos explorando los secretos, las caídas y las redenciones de las estrellas que admiramos.